de miembros inferiores. Hematuria de 2 semanas de evolución, acompañado de artralgias en pequeñas articulaciones y lesiones violáceas. Tiene parestesias distales, refiere uso de heroína por 10 años, ahora ya está suspendido. Niega fiebre, úlceras orales o fotosensibilidad y tiene una TA de 148/92. Tiene púrpura palpable en miembros inferiores, con hemoglobina de 11,4, creatinina de 1,6 y un C3 y C4 bajo, con un factor reumatoide positivo. Proteinuria 2 cruces con cilindros hemáticos. Por aquí se nos fue un caso gastronefrológico, ¿ok? Nos preguntan, ¿cuál es la etiología más probable de la enfermedad de este paciente? Tiene una infección crónica por virus de ARN, infección crónica por virus ARN, enfermedad autoinmune primaria, infección estreptocócica reciente, depósito de inmunoglobulina A o deficiencia de uroporfirinógeno descarboxilasa. Por ahí se nos fueron 5, ¿eh? No sé qué raro se nos pasaron. A ver, lanzo la votación. Listo. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos es más característico de la enfermedad que presenta este paciente? Depósito mesangial de inmunoglobulina A, formación de inmunocomplejos circulantes IgM, formación de autoanticuerpos contra la porfirina o activación clonal de linfocitos TCD4. Ok, muy bien. Finalizamos votación y pasamos a la pregunta número 15. ¿Cuál es el síndrome renal más probablemente asociado en este paciente? ¿Es una enfermedad de cambios mínimos? ¿Es una rápidamente progresiva? ¿Es una membranosa? ¿Es una membrano proliferativa? ¿O es una nefropatía por IgA? Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la retroalimentación. Les decía que este caso era un caso muy gastronefrológico y vamos a analizarlo de manera rápida. Sé que nefro no es su hit, pero vamos a analizarlo rápidamente. Vean. Este paciente tiene un síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque tenía creatinina elevada con proteinuria y, si no mal recuerdo, también tenía franca hematuria. ¿Ok? Entonces, aquí tenía cilindros hemáticos, proteinuria y falla renal. Entonces, si yo veo esto se llama síndrome nefrítico. Y hay enfermedades hepáticas y enfermedades gastrointestinales o infecciones que se asocian con afección renal y hepática. Vean, si yo tengo una creatinina de 1,6, esto se llama falla renal. Tener una creatinina de 1,6 en un paciente nunca va a ser normal. Entonces lo voy a poner aquí en rojito. Pues tengo falla renal. Ahora, tengo proteinuria y tengo cilindros hemáticos. Entonces, cuando yo tengo una creatinina alta con cilindros hemáticos o eritrocitos dismórficos o acantocitos, eso se llama síndrome nefrótico. Entonces, esta combinación que puse en rojo se llama síndrome nefrótico. Además, pues el paciente también llegó con hematuria, con edema de miembros inferiores, etc. Ahora, aquí lo relevante también es que este paciente es una mujer de 52 años que tiene el antecedente del uso de heroína, ¿ok? Entonces, la heroína intravenosa, pues se asocia con también el mecanismo de inyecciones intravasculares, pues van a asociarse con procesos infecciosos, hepatitis particularmente. Ahora, vean cómo esta paciente tiene algo bien característico, muy, muy peculiar, que se asocia con virus C, la púrpura palpable. Púrpura palpable en un paciente que tienes síndrome nefrítico y que además tienes C3 y C4 bajos disminuidos. Esto es un síndrome nefrítico, probablemente por una crioglobulinemia. ¿Ok? Además tiene factor reumatoide positivo. Y la crioglobulinemia pues, puede ser pronotado desde el punto de vista hematológico, reumatológico, gastrointestinal, nefrológico. ¿Por qué? Porque dan afección sistémica. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga una infección por virus de hepatitis C. ¿Ok? Tenía púrpura, C3 y C4 bajo y un síndrome nefrítico. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que por ahí se nos escapó. Yo creo que es mi sesgo nefrológico, pero al final, vean, virus de hepatitis C con síndrome nefrítico, con C3 y C4 bajo, incuestionablemente es crioglobulinemia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo defino un síndrome nefrítico? Y aquí espero no prolongarme para no perder su atención, pero recuerden que el síndrome nefrítico se caracteriza por elevación de creatinina con cilindros hemáticos o hematuria. Y cuando ustedes tienen un síndrome nefrítico, lo que tienen que ir a ver es cómo está el complemento, si el complemento está normal o el complemento está disminuido.
Cuando tienes un complemento normal, puede ser que tengas un paciente con granulomatosis de Wegener, con un síndrome de Shure-Strauss, con asma de difícil control. Puede ser que el paciente tenga una microangiopatía trombótica, un síndrome hemolítico urémico o una púrpura trombocitopénica trombótica. Si este tema todavía no lo manejan, vean la clase de síndrome nefrítico. De verdad que ahí está súper resumido en 15 minutos. Ok, pero mi paciente no está aquí. ¿Por qué? Porque sí tenía síndrome nefrítico, pero tenía complemento disminuido, C3 y C4. Y además tenía afección sistémica. ¿Qué tenía? Púrpura palpable. ¿Ok? Entonces, dentro de las enfermedades que están aquí, entra la crioglobulinemia. Entonces, síndrome nefrítico con complemento bajo y con púrpura palpable, piensen por favor la posibilidad de que el paciente tenga una crioglobulinemia. Ok, entonces ya aquí vimos algunos otros casos de los que tienen complemento normal, es la nefropatía por IgA. ¿Y por qué hago el repaso rápido? Porque muchos contestaron nefropatía por IgA, pero recuerden que la nefropatía por IgA tiene complemento normal. Entonces yo no voy a pensar en nefropatía por IgA cuando el complemento estaba disminuido. Entonces, si tengo complemento normal en un paciente que tiene cilindros hemáticos, hematuria y falla renal, entonces ahí sí pienso en nefropatía por IgA, con complemento normal. Pero con complemento bajo, tengo que pensar en crioglobulinemia. Ahora sí, ¿cuáles pueden dar esto? Lupus puede dar C3 y C4 bajo, pero no parecía lupus a los 50 y tantos años. Recuerden que lupus, una paciente con nefritis lúpica, pues comúnmente es mucho más joven, tiene úlceras orales, caída de cabello, serositis, dolor pleural, anemia hemolítica, otras causas propias del lupus, ¿no? Pero aquí el diagnóstico era una crioglobulinemia. ¿Por qué? Por eso que dijimos, síndrome nefrítico, complemento bajo, con afección de púrpura palpable y el paciente estaba o tenía antecedente de uso de heroína que tienen que recordar o tienen que asociar con virus de hepatitis C. ¿Ok? Y por último, la que tiene complemento bajo con síndrome nefrítico, pero que no tiene afección sistémica, pues lo más común es que sea una glomerulonefritis infecciosa, que comúnmente pues la post-estreptocócica postinfecciosa ocurre 7 a 10 días después del proceso infeccioso, pero que sabemos hoy por hoy que puede ocurrir al mismo momento. Entonces, ¿cómo distingo una glomerulonefritis infecciosa de una IgA que solo, porque ambas solo afectan el riñón? Pues simplemente con el complemento. Si el complemento está normal, entonces es una IgA. Si el complemento está disminuido, entonces pienso en una glomerulonefritis infecciosa. ¿Ok? Entonces, van a decir, doctor, se perdió. Que alguien me diga que hoy tocaba gastro, pero en realidad recuerden que pueden haber enfermedades gastrointestinales, infecciones que pueden asociarse tanto con afección en múltiples sistemas. Ahora, hepatitis C. ¿Qué tenemos que recordar en hepatitis C? Número uno, que esto comúnmente se asociaba con transfusiones antes del 92, antes del 96. Es la causa más importante. El 80% de personas con consumo frecuente de drogas intravenosas desarrollan o tienen infección por virus de hepatitis C. Entonces, si alguien te dice que usó drogas intravenosas, piensa esta posibilidad. ¿Ok? Clínicamente, los pacientes hacen hepatitis crónica en su mayoría, 40% cirrosis hepática. Es la causa viral más frecuente de carcinoma hepatocelular en México. Recuerden que el tratamiento, básicamente hoy por hoy, un tratamiento de 12 semanas tiene curación del 97%. Y voy a recordar, estos fármacos, interferón ribavirina, prácticamente ya no se utilizan y menos en cirrosis descompensada. La verdad, déjenme nada más checar que las guías de farsa clínica no sigan diciendo que sí, pero eso es algo que ya no se usa. Lo que se utiliza son los antivirales directos, los antivirales como ledipasvir, velpatasvir, daclatasvir, ombitasvir. Estos fármacos tienen tasas de curación del 97% y son muy tolerables. La ribavirina y el interferón no se toleran. Entonces, si tienes cirrosis hepática descompensada, ni siquiera lo consideren. Y si está compensada, tampoco, porque ya no se utilizan. Pero en realidad el tratamiento es con estos fármacos. ¿Ok? Ahora, perfecto. Entonces, si regresamos al caso clínico, lo relevante con este paciente es que tendría una infección crónica por virus de ARN, de RNA, que es 80% de los pacientes con uso de drogas intravenosas tienen virus C. Entonces, vean aquí, uso frecuente de heroína. Entonces,
Ya hicimos el análisis, es una mujer con consumo previo de heroína que llega por un cuadro de un síndrome nefrítico, con hematuria, con complemento C3 y C4 bajo y con púrpura palpable. Piensa en virus C, ¿ok? La enfermedad autoinmune primaria sería poco probable, en este caso, y la infección estreptocócica también. ¿Por qué? Porque tanto la glomerulonefritis infecciosa sí baja complemento, pero comúnmente solo baja C3. ¿Y qué peculiaridad tendría una glomerulonefritis infecciosa? Que no tiene afección sistémica. Repito, cuando tú piensas en una glomerulonefritis infecciosa, no tiene afección sistémica, ¿ok? No tiene afección sistémica. El depósito de inmunoglobulina A no tendría complemento bajo. La IgA tiene complemento normal. Entonces, estos casos tienen complemento normal. Y la deficiencia de uroporfirinógeno descarboxilasa pues, sería para porfiria cutánea tarda, pero no tendría por qué tener síndrome nefrítico. ¿Ok? Entonces, veamos cómo contestaron esta pregunta, este caso. Em, Esta pregunta la contestaron correctamente. Un 30%. O sea, 30% sí identificó este antecedente de heroína y posibilidad de infección por virus de hepatitis C. Hepatitis C. Sí. Siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos es el que estaría presente? Sería la formación de inmunocomplejos circulantes, el depósito de inmunoglobulina A sería de la nefropatía de IgA o enfermedad de Berger. La activación clonal de linfocitos T era algo pues, bastante como inespecífico, deben dermatitis por contacto, líquen plano, etc. Y la formación de anticuerpos contra porfirina pues, va más bien a sesgar la posibilidad de una enfermedad genética como porfiria, ¿no? Entonces, la mejor respuesta era una formación de inmunocomplejos contra pues, la estructura glomerular. Entonces, esto lo contestó correctamente un 46%. Ojo, vean cómo el 26% seguía pensando en IgA. Pero ¿por qué no es IgA? Porque IgA no baja complemento. Y ustedes me podrían haber dicho, Doc, pero esto parece una púrpura de Heno-Schollen. A lo mejor por ahí todo el mundo pensó, ¿cierto? O a ver, levante la mano o pongan un sticker quien haya pensado que esto fue una púrpura de Henoch. Porque pudo haber pasado. Púrpura con nefrítico, pues probablemente una púrpura de Henoch. A ver, ¿nadie? ¿Nadie lo pensó? Una vasculitis sistémica por IgA o púrpura de Heno-Schollen, aunque es rara en adultos, puede ocurrir, la mayoría ocurre en niños, pero no aplicaría porque tiene complemento sérico disminuido. ¿Va? Complemento sérico disminuido no va a favor de púrpura de Heno-Schollen. Ok, súper. Sí, algo autoinmune. Y sí, sí, en efecto, mi estimado Chava, sí tiene un efecto, tiene una respuesta inmunológica normal, pero en el contexto de una glomerulonefritis membranoproliferativa asociada a crioglobulinemia, que era la tercera pregunta. Este paciente, lo que yo tendría sería una glomerulonefritis membranoproliferativa. Aunque quien haya contestado una rápidamente progresiva también pudiera darse por correcta, porque al final lo que te está preguntando es el síndrome. Y de hecho, el síndrome o una glomerulonefritis rápidamente progresiva o un síndrome nefrótico es un síndrome. Todos los demás son diagnósticos propiamente más ya específicos. La membranosa, cambios mínimos, membranoproliferativa, nefropatía por IgA. Entonces, vamos qué pensaron en esta última pregunta, en esta pregunta número 16. Efectivamente, el 47% dijo es una membrana proliferativa, lo cual ya hace más sentido por la asociación con virus de hepatitis C, pero ese 22% que pensó en rápidamente progresiva, también yo la daría por buena, porque en realidad es un paciente con un nefrítico grave, ¿ok? Entonces, lo correcto, lo que quiero que recuerden siempre asociado con virus de hepatitis C, es membrano proliferativa. Virus de hepatitis C se asocia con no solo con hepatocarcinoma, sino con glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Vale? Muy bien. Doctores, doctoras, vamos a dejarlo hasta aquí.